En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Del 1 al 16 de julio, viviremos la campaña del santuario en la fe de Ezequías. Todo será restaurado. Fue en los días de este rey que el santuario regresó a su esplendor. La ley de Dios volvió a los corazones del pueblo. Los enemigos de Israel fueron vencidos. Ocurrieron sanidades milagrosas y la nación volvió a prosperar. Es el deseo de Dios restaurar todas las áreas de su vida. Campaña del santuario en la fe de Ezequías. Usted colocará su causa en el altar y su nombre en el rollo de la ley, en alianza con el Dios vivo, y por la fe todo será restaurado. Campaña en la fe de Ezequías, del 1 al 16 de julio, en todos los santuarios de la fe. Verdaderamente libre. Un libro para todos los que, cansados de sufrir, deciden luchar por una vida mejor. Aplicando la fórmula 3R, usted alcanzará una vida triunfante y feliz. Adquiéralo hoy mismo. Verdaderamente libre. Adquiéralo hoy mismo en Santuario de la Fe. O solicitalo ya por WhatsApp 264 48 49 135 o en Facebook Carlos Walter Glauche. Verdaderamente libre. Bájate nuestra aplicación de Cadena Guía en Google Play y llévanos en tu teléfono móvil a todos lados. Descárgate la aplicación Radio Cadena Guía y disfruta. 24 horas de música y palabras que llegan al alma. Cadena Guía es la voz de la fe. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte el ardor de su ira. El pueblo de Dios estaba sometido, empobrecido y arruinado, el santuario cerrado y descuidado.
Mas Jehová despertó el espíritu del rey Ezequías, el cual se levantó y restauró todas las cosas, porque él determinó hacer alianza con el Dios vivo. Del 1 al 16 de julio, participe de la campaña del santuario en la fe de Ezequías y experimente por la fe la restauración total. En el altar del sacrificio está su victoria. Del 1 al 16 de julio, campaña del santuario en la fe de Ezequías, en nuestra matriz nacional y en todos los santuarios de la fe. ¿Qué tal, amigos? Que Dios les bendiga a todos grandiosamente en este día. Les saluda y les bendice el apóstol Carlos Glauche. Bueno, feliz, contento de poder estar en esta pantalla amiga con todos ustedes compartiendo esta nueva edición de Más por qué vivir, el tiempo del santuario de la fe. Un tiempo muy especial en cada una de nuestras iglesias, tanto en nuestra matriz nacional de Caucete como en el santuario de la fe de 25 de mayo, también en Piedepalo, también en Angaco y también en Pedernal. Estamos viviendo la fe del rey Ezequías. Campaña del santuario en la fe de Ezequías del 1 al 16 de julio. Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo maravillas, Dios está restaurando muchas vidas, mucha gente que por ahí estaba apartada, alejada de los caminos del Señor, enfriada en la fe, mucha gente que por causa de la pandemia, del COVID, de las restricciones por allí, se dejó estar espiritualmente hablando y de alguna manera se entregó a la circunstancia, están volviendo a la casa de Dios y está viendo un despertar espiritual. Es por eso que nosotros decidimos en este mes de julio vivir la fe del rey Ezequías, porque nos cuenta la palabra de Dios que justamente fue en sus días donde el santuario, el templo había estado cerrado durante mucho tiempo. Claro que no fue por causa de una pandemia, sino por un mal obrar de su padre Acaz. La Biblia dice que sus antepasados, los padres de Ezequías, le habían dado la espalda a Dios, se habían vuelto a dioses paganos, cerraron el santuario, introdujeron idolatría a Jerusalén, ya no se quemaba incienso, ya no se prendía la menorá, la lámpara del templo sagrado, ya no se presentaban las ofrendas, los rituales en el templo, como era la costumbre en aquellos días, por supuesto, el trabajo de los sacerdotes y de los levitas. Nada de esto se hacía porque la gente le había dado la espalda a Dios, y por causa de haberle dado la espalda a Dios, la nación toda, Jerusalén, estaba en oprobio. La Escritura nos declara que estaban en pobreza, en angustia, estaban oprimidos por el imperio asirio. El rey Senaquerib, rey de los asirios, había sitiado Jerusalén y estaba a punto de destruirla. Realmente aquellos días eran días difíciles para el rey Ezequías, pero él tomó la decisión. Dice la Escritura, la palabra sagrada de Dios, que en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías decidió reabrir las puertas del templo, repararlas, limpiar la inmundicia que había dentro del templo y restaurar el culto a Jehová. Y por causa de esto, Dios volvió a bendecir la nación. Los oídos de Dios se inclinaron a la oración de su pueblo, sus ojos volvieron a estar atentos hacia el santuario. Y Dios obró maravillosamente en aquellos días. Dios honró al rey Ezequías, le dio la victoria sobre Senaquerib. Dice que cuando el rey clamó en concordancia, en unidad con el profeta Isaías, en aquella misma noche, Dios activó un ángel y destruyó a todo el ejército asirio. Y detrás de aquella noche en donde el ángel del libramiento se levantó, hubo una victoria resonante en contra de los enemigos de Dios. Pero también fue en los días del rey Ezequías donde hubo un despertar espiritual, donde la gente se volvió a Dios, donde el templo fue abierto. Fue en los días del rey Ezequías donde hubo milagros de sanidad, donde celebraron la Pascua, donde el pueblo volvió a unirse porque estaban divididos, el reino del norte, el reino del sur, pero a través de esa Pascua el rey Ezequías llamó a la unidad y hubo perdón, sanidad, reconciliación. Fueron días gloriosos y todo por una actitud correcta, todo por la actitud
del rey Ezequías, de poner a Dios, poner la ley de Dios y poner la casa de Dios en primer lugar. Él tuvo estos tres amores. Él puso su corazón en estas tres cosas. Amar a Dios, que es el primer y gran mandamiento. Amar la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, lo que está escrito, no solo en los mandamientos, sino a lo largo de toda la palabra de Dios. Porque debemos aceptar todo el consejo de Dios para nuestras vidas y ese consejo está en su carta, la Biblia, la palabra de Dios. Él decidió amar la ley de Dios. La Escritura dice que en Jehová Dios él puso su esperanza y cumplió toda la ley de Dios que Dios había prescrito a Moisés. Y amó la casa de Dios, no de palabras, sino de hechos concretos. Abrió las puertas, reparó el templo, lo limpió de la inmundicia de la idolatría, volvió a llamar a toda su generación a volverse a Dios, a ir a la iglesia, a buscar a Dios, a honrarlo con sus ofrendas. Y por causa de estos tres amores, por causa de estas tres decisiones, el rey fue bendecido, y no solo él, sino su familia y toda su nación. Querido amigo, querida amiga, esto sigue aconteciendo también en nuestros días. Este mismo principio espiritual sigue vigente para con nosotros en este tiempo. Si usted quiere que todo sea restaurado en su vida, si usted necesita la intervención de Dios en su casa, en su familia, en su economía, en su trabajo, incluso en su vida emocional, sentimental, espiritual. Quizás usted es una persona que dice, pastor, a mí todo me sale mal, de generación en generación vengo viendo fracaso en mi familia, una historia de divorcios, una historia de vicios, problema tras problema, problemas económicos, problemas de salud, problemas sentimentales, no salgo de un problema que ya entro en el otro. Y usted dice, pastor, ¿cómo hago para romper con esta mala racha? ¿Cómo hago yo para quebrar con esta maldición generacional? ¿Cómo hago yo para salir adelante y no repetir justamente la historia de mis padres, la historia de mis antepasados? Usted tiene que hacer tres cosas. En primer lugar, poner a Dios en primer lugar. Yo no estoy hablando de una religión, yo no estoy hablando de que usted cambie de religión, de iglesia. Yo estoy hablando de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no de tener el Jesús en la boca, no de tener el rosario, no de tener un crucifijo, no de tener una religión heredada. Yo estoy hablando de amar a Dios con todo el corazón, ¿verdad? De que Dios vuelva a ser lo primero, esté allí en primer lugar, en lo más alto, en la lista de sus prioridades. Que usted tenga esa pasión, ese deseo de volver al primer amor, de conocer a Dios, de hacer su voluntad. En segundo lugar, ame la ley de Dios. Busque en la Biblia, la palabra de Dios, el consejo que Él tiene para usted. Obedezca la palabra, cumpla la palabra, ponga en práctica la Biblia, ¿verdad? La Biblia no es un libro más, no es un libro de historia como algunos creen. Es el consejo de Dios, es el manual de normas de Dios para que usted y yo podamos vivir una vida feliz y exitosa, ¿verdad? Vaya a la Biblia, entonces tome el consejo, aplíquelo a su vida y va a ver cómo, por causa de esa obediencia a la palabra de Dios, todas las cosas van a comenzar a enderezarse. Y en tercer lugar, ame la casa de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas, y yo leí en este año, casi en este año y medio ya que llevamos de pandemia, de restricciones, muchas personas por allí escribir en las redes sociales que Dios está en todos lados, que es mejor que las iglesias estén cerradas, las iglesias tienen que estar cerradas, tienen que permanecer cerradas, ¿verdad? Muchos detractores de la casa de Dios se levantaron, ¿verdad?, para celebrar que las iglesias durante un tiempo estuvieron cerradas. Pero nada más contrario a la palabra de Dios. La Biblia dice que el rey Ezequías abrió el templo, restauró el templo, amó la casa de Dios. Y por cuanto su afecto estuvo puesto en la casa de Dios, él fue bendecido y Dios restauró su vida, la nación y todas sus cosas. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová,
y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Del 1 al 16 de julio, viviremos la campaña del santuario en la fe de Ezequías. Todo será restaurado. Fue en los días de este rey que el santuario regresó a su esplendor. La ley de Dios volvió a los corazones del pueblo. Los enemigos de Israel fueron vencidos. Ocurrieron sanidades milagrosas y la nación volvió a prosperar. Es el deseo de Dios restaurar todas las áreas de su vida. Campaña del santuario en la fe de Ezequías. Usted colocará su causa en el altar y su nombre en el rollo de la ley, en alianza con el Dios vivo, y por la fe todo será restaurado. Campaña en la fe de Ezequías, del 1 al 16 de julio, en todos los santuarios de la fe. Verdaderamente libre. Un libro para todos los que, cansados de sufrir, deciden luchar por una vida mejor. Aplicando la fórmula 3R, usted alcanzará una vida triunfante y feliz. Adquiéralo hoy mismo. Verdaderamente libre. Adquiéralo hoy mismo en Santuario de la Fe o solicitalo ya por WhatsApp 264 48 49 135 o en Facebook Carlos Walter Glauche. Verdaderamente libre. Bájate nuestra aplicación de Cadena Guía en Google Play y llévanos en tu teléfono móvil a todos lados. Descargate la aplicación Radio Cadena Guía y disfruta. 24 horas de música y palabras que llegan al alma. Cadena Guía es la voz de la fe. En Librería Cristiana del Santuario, usted encontrará Biblias, CDs, estudios bíblicos, agendas y el mayor surtido en regalería cristiana y con los mejores precios. Acérquese a Fermín Rodríguez y San Martín, Caucete. Adquiera alimento para su alma. Librería Cristiana del Santuario, un lugar lleno de bendición al servicio de todo el pueblo de Dios. Le esperamos en Fermín Rodríguez y San Martín, Caucete. Para esos momentos en que necesitas refugiarte en Dios, música que acaricia corazones. Mi socorro has sido tú. Alejandra presenta Por Entero, su primer trabajo discográfico. 10 canciones que llegan a lo más profundo del alma. Es una realización de Santuario Producciones. Solicítalos al 496-3878 o en Fanspage. Pastora Alejandra Glauche. Por Entero. No la escuches, sentila. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte el ardor de su ira. El pueblo de Dios estaba sometido, empobrecido y arruinado, el santuario cerrado y descuidado. Mas Jehová despertó el espíritu del rey Ezequías, el cual se levantó y restauró todas las cosas, porque él determinó hacer alianza con el Dios vivo. Del 1 al 16 de julio, participe de la campaña del santuario en la fe de Ezequías y experimente por la fe
la restauración total. En el altar del sacrificio está su victoria. Del 1 al 16 de julio, campaña del santuario en la fe de Ezequías, en nuestra matriz nacional y en todos los santuarios de la fe. Muy bien, aquí estamos de regreso y decíamos en el bloque anterior que si nosotros recuperamos nuestro primer amor por Dios, volvemos a la ley de Dios que es su palabra y amamos la casa de Dios, el templo, la iglesia, ese deseo de congregar, de estar con otros hermanos en la fe, de ser motivados por la palabra de Dios, Dios entonces se va a levantar por nosotros. Y esta invitación es para cada uno de ustedes. Lo que Dios hizo en la vida del rey Ezequías, lo puede hacer en usted, querido amigo, si usted se une a esta fe. Nosotros le estamos esperando en nuestro santuario matriz, Fermín Rodríguez y San Martín. Estamos a 3 cuadras de la Diagonal Sarmiento, que es la arteria principal, y a 1 cuadra de Avenida de los Ríos. Tenemos reuniones todos los días. La iglesia está abierta todos los días, de lunes a lunes. Los lunes estamos a las 3 de la tarde haciendo el clamor fuerte en el altar. De martes a viernes estamos en 3 horarios, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde viviendo esta fe. Los sábados estamos a las 18 horas compartiendo también esta fe y una palabra de éxito y de prosperidad. Y los domingos estamos en 2 horarios, 10 de la mañana y durante el mes de julio a las 4 de la tarde, cumpliendo por supuesto con todos los protocolos y cumpliendo también con este régimen sanitario que tenemos que llevar adelante entre todos para cuidarnos. Así que estamos en estos horarios especiales de invierno, ¿sí? Así que queremos conocerle, queremos tenerle con nosotros, queremos darle la bienvenida y queremos orar en favor de su vida. Amigo católico, carismático, evangélico, o usted que quizás nunca pisó una iglesia, que dijo, esto no es para mí. Bueno, acérquese, experimente el poder de Dios, venga a comprobar cómo se va a cumplir en su vida lo que dice la Escritura, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Permítame hacer una oración de fe en su favor. Allí donde está, si está frente al televisor viendo este programa, extienda su mano hacia la pantalla como haciendo un punto de contacto, porque Dios va a tocar y bendecir su vida. Mi Padre, mi Dios, mi Rey, yo estoy creyendo, Dios, que en esta hora tú vas a poner tu mano sobre esa persona, sobre ese hombre, sobre esa mujer que está pasando una dificultad, una enfermedad, una situación de escasez. Yo creo, Dios, que en este día tú vas a romper la maldición generacional, errores de los padres, fracasos que vienen de generación en generación, maldiciones espirituales que vienen de generación en generación, van a ser quebradas en este día por el poder de la fe y a través de esta oración. Yo declaro que este es un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, un tiempo de cosas nuevas. En el nombre de Jesús te pido que sanes a los enfermos, que liberes a los oprimidos, que levantes al que está angustiado, decaído, aquel que se siente rendido, aquellos, Señor, que a lo largo del año pasado o de lo que va de este año han sufrido pérdidas, tristezas, amarguras, enfermedades. Yo te ruego, Dios, que venga un soplo de tu Espíritu Santo sobre ellos para restaurarlos, animarlos, darles fuerza y mostrarles que lo que viene por delante va a ser mucho mejor. Bendigo a todo tu pueblo y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y gracias a Dios. Muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición. Dios mediante nos volvemos a encontrar en esta pantalla amiga para compartir más palabra de fe. Que Dios les bendiga a todos. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte el ardor de su ira. El pueblo de Dios estaba sometido, empobrecido y arruinado, el santuario cerrado y descuidado. Mas Jehová despertó el espíritu del rey Ezequías
el cual se levantó y restauró todas las cosas, porque Él determinó hacer alianza con el Dios vivo. Del 1 al 16 de julio, participe de la campaña del santuario en la fe de Ezequías y experimente por la fe la restauración total. En el altar del sacrificio está su victoria. Del 1 al 16 de julio, campaña del santuario en la fe de Ezequías, en nuestra matriz nacional y en todos los santuarios de la fe. Bájate nuestra aplicación de Cadena Guía en Google Play y llévanos en tu teléfono móvil a todos lados. Descargate la aplicación Radio Cadena Guía y disfrutá. 24 horas de música y palabras que llegan al alma. Cadena Guía es la voz de la fe. Verdaderamente libre. Un libro para todos los que, cansados de sufrir, deciden luchar por una vida mejor. Aplicando la fórmula 3R, usted alcanzará una vida triunfante y feliz. Adquiéralo hoy mismo. Verdaderamente libre. Adquiéralo hoy mismo en Santuario de la Fe o solicitalo ya por WhatsApp 264 48 49 135 o en Facebook Carlos Walter Glauche. Verdaderamente libre. En Librería Cristiana del Santuario, usted encontrará Biblias, CDs, estudios bíblicos, agendas y el mayor surtido en regalería cristiana y con los mejores precios. Acérquese a Fermín Rodríguez y San Martín, Caucete. Adquiera alimento para su alma. Librería Cristiana del Santuario, un lugar lleno de bendición al servicio de todo el pueblo de Dios. Le esperamos en Fermín Rodríguez y San Martín, Caucete. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Del 1 al 16 de julio, viviremos la campaña del santuario en la fe de Ezequías. Todo será restaurado. Fue en los días de este rey que el santuario regresó a su esplendor. La ley de Dios volvió a los corazones del pueblo. Los enemigos de Israel fueron vencidos. Ocurrieron sanidades milagrosas y la nación volvió a prosperar. Es el deseo de Dios restaurar todas las áreas de su vida. Campaña del santuario en la fe de Ezequías. Usted colocará su causa en el altar y su nombre en el rollo de la ley, en alianza con el Dios vivo, y por la fe todo será restaurado. Campaña en la fe de Ezequías, del 1 al 16 de julio, en todos los santuarios de la fe.